Hola chicos, ¿cómo están? El tema de hoy es el siguiente, potenciación de números naturales. Bueno, ¿qué es la potencia? Observamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una multiplicación de factores iguales. Esta multiplicación de factores iguales vamos a escribir en forma abreviada. Anotamos uno de los factores 3. Encima de los factores 3 vamos a anotar un número pequeñito que nace de los factores iguales. ¿Cuántos factores iguales tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces ese 4 anotamos encima del 3 hacia la derecha con un número pequeñito. Entonces ahí tenemos ya escrito en forma abreviada la multiplicación de factores iguales. Entonces a esta escritura abreviada llamamos potenciación. Entonces, ¿qué es la potenciación? La potenciación es una operación abreviada o simplificada de la multiplicación de factores iguales. Entonces, ¿qué nos indica esto? Se lee 3 elevado a 4. El número 4 indica al número 3 que se debe multiplicar 4 veces. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3. Multiplicados tenemos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Entonces, 3 elevado a 4 es igual a 81. Entonces, la potenciación no es más que una operación abreviada o simplificada de la multiplicación de factores iguales. Bueno, tenemos el siguiente subtema, términos de la potenciación. Para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo, 3 elevado a 4. Muy bien. El 3 recibe el nombre de base. El 4 que está encima del 3 a la derecha, con un número pequeñito, recibe el nombre de exponente. Exponente o grado. Bueno, ¿qué indica el exponente a la base? El exponente indica a la base, ¿ya?, cuántas veces se va a repetir como factores, ¿no? Entonces aquí indica 4 veces como factores. 3 por 3 por 3 por 3. Entonces vean ustedes, la base se repite como factores iguales por sí misma, indicado por el exponente. Entonces sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. ¿Qué nombre recibe el resultado? Recibe el nombre de potencia. Ahí tenemos los términos de la potenciación: base, exponente y potencia. La base es el número que se repite como factores y el exponente indica a la base cuántas veces se va a repetir como factores o como multiplicación por sí misma, ¿no? Esos serían los términos de la potenciación. A continuación tenemos lectura de potencias. Lectura de potencias. Hay potencias que se pueden leer de 2 formas, de 3 formas o de una sola forma. En este primer caso, esta potencia se lee de 2 formas. 4 elevado a 1 o 4 elevado a la primera. La segunda potencia, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. De una segunda forma, 3 elevado
a la segunda. De una tercera forma, 3 elevado al cuadrado. Cuando el exponente es 2, se lee al cuadrado. Esta es la que más se usa o se utiliza en la lectura de potencias. Tenemos una tercera potencia, 5 elevado a 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. De una segunda forma, 5 elevado a la tercera. De una tercera forma, 5 elevado al cubo. Hay otra potencia que se utiliza o se usa en la lectura de esta tercera forma cuando el exponente es 3. Tenemos tenemos potencias que se pueden leer de una sola forma. En este caso, 10 elevado a 12. Y otra potencia también se puede leer de una sola forma, 3025 elevado a 0. Muy bien, ahí tenemos la lectura de potencias. Entonces, como verán, hay potencias que se pueden leer de 2 formas, de 3 formas, de una sola forma. Y también tenemos dentro de ellos potencias que más se conoce la lectura de potencias cuando el exponente es 2 cuadrado, cuando el exponente es 3 cubo. Muy bien, a continuación tenemos casos de la potenciación. Casos de la potenciación. Casos de la potencia. Tenemos 4 casos: potencia 1, potencia 0, potencia D1 y potencia D10. Muy bien. Potencia D1. Cualquier número elevado a la unidad es igual a la misma base. Quiere decir, cuando un número es elevado a 1 es igual a la misma base. Entonces quiere decir 18 elevado a 1 es igual a 18. Ahí tenemos el primer caso. El segundo caso, cualquier número elevado a 0 es igual a la unidad. Entonces tenemos aquí 29 elevado a 0. Entonces 29 elevado a 0 siempre va a ser 1. Entonces quiere decir, cualquier número elevado a 0 es igual a la unidad. Un tercer caso, tenemos potencia D1. Aquí quiero aclararles, este consonante D significa que la base es 1. Eso significa potencia D1. La indicación es clara, potencia D1. Entonces, si hablamos de potencia, nos estamos refiriendo al exponente. Entonces, potencia D1. Entonces, la base es 1. La unidad elevada a cualquier número es igual a la unidad. ¿Por qué? El 1, ¿cuántas veces vamos a multiplicar? 8 veces. 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, siempre nos dará 1. Entonces, potencia de 1. Luego tenemos potencia de 10. Potencia de 10. ¿Está bien, no? Potencia de 10. Como su nombre indica, potencia de 10. La base es 10. En este caso, en potencias de 10 es igual a la unidad. ¿Por qué? Porque 1 elevado al cubo es 1. Seguida de tantos ceros como indique el exponente. ¿Cuántos ceros voy a escribir a la derecha del 1? 3 ceros, porque indica 3 ceros. 1, 2, 3. Entonces 10 elevado al cubo es igual a 1000. Esa sería potencia de 10. Pero también puede haber otro caso, donde ya no es potencia de 10, sino puede ser de otro número, pero seguida de 0. Entonces, en este caso, primeramente vamos a hallar la potencia de la cifra significativa. La cifra significativa es el 2, ¿no? Entonces, 2 elevado al cuadrado es 4.
porque 2 por 2 es 4, seguida de tantos ceros como indica el exponente. ¿Cuántos ceros voy a anotar? 2 ceros. Entonces 20 elevado al cuadrado es 400. Eso sería con respecto a la potencia de 10. A continuación tenemos propiedades de la potenciación. Tenemos 5 propiedades. Estas 5 propiedades son aplicables. Estas 5 propiedades debemos dominar la parte teórica y el desarrollo. O sea, la teoría debemos aplicar la parte práctica. Muy bien. La primera propiedad, producto de potencias de la misma base. Aquí es igual. El producto de potencias de la misma base es igual a la misma base, porque las bases son iguales. Es igual a la misma base. Por exponentes se suman 1 más 2, 3 más 2, 5. Ahí tenemos un resultado 5 elevado al cuadrado. 2 elevado a la quinta. El exponente indica cuántas veces voy a multiplicar la base. 5 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Vamos a volver a repetir. El exponente 5 indica la base que se debe repetir 5 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Ahí tenemos el resultado final. Tenemos un segundo ejemplo. Producto de potencias de la misma base. Entonces, es igual a la misma base. Anotamos la misma base. Por exponente se suma. 3 más 0, 3. 3 más 5, 8. Elevado a 8. En este caso, la potencia vamos a sacar hasta el exponente 7. Si es mayor a 7, se queda ahí nomás. 4 elevado a 8. Bueno, a continuación tenemos cociente de potencias de la misma base. Cociente de potencias de la misma base. Si hablamos de cociente, hablamos de una división. Entonces, cociente de potencias de la misma base es igual a la misma base. Estoy colocando la misma base. Por exponente se resta. 4 menos 2 es 2. Tenemos una potencia. Entonces, 2 elevado al cuadrado es 4, porque 2 por 2 es 4. Tenemos un segundo ejemplo. Aquí estamos utilizando 2 puntos de la división. Y aquí estamos utilizando la raya de quebrado como signo de la división. Entonces, este es cociente de potencias de la misma base. Cociente de potencias de la misma base. Entonces, en este caso es igual a la misma base. Por exponentes se restan. 7 menos 7, 0. En este caso siempre se resta de arriba hacia abajo. 7 menos 7, 0. Y todo número elevado a 0 es igual a la unidad. Muy bien. Tenemos una tercera propiedad, potencia de otra potencia. En este caso, es igual a la misma base. También copiamos la misma base. Por exponentes se multiplica. 3 por 2, 6. La potencia sería 2 elevado a la sexta. El exponente nos indica que debemos multiplicar la base 6 veces. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. El resultado sería 64. Ahí tenemos un segundo ejemplo. Potencia de otra potencia de otra potencia. Es igual a la misma base. Por exponente se multiplica. 1 por 3, 3. 3 por 0, 0. Y todo número elevado a 0 es igual a la unidad. Luego tenemos la cuarta propiedad, potencia de un producto.
Potencia de un producto consiste en distribuir el exponente a cada uno de estos factores, porque dentro del pared tenemos 3 factores y a cada uno vamos a distribuir el exponente. El factor 2 elevado al cuadrado, 3 elevado por 3 elevado al cuadrado, por 1 elevado al cuadrado. Hemos distribuido el exponente a cada uno de estos factores. Esto tiene un resultado final, ¿ya? Pero yo simplemente voy a pedir que lo hagan hasta aquí, porque ustedes tienen que aprender a distribuir nada más. Luego tenemos un segundo ejemplo donde los factores son literales. Entonces distribuimos de la misma forma. Sin x elevado a la quinta por, aquí colocamos el punto para diferenciar de la letra x por el signo por. Entonces, por y elevado a la quinta por z elevado a la quinta. Como ustedes verán, hemos distribuido el exponente a cada uno de estos factores. De la misma forma, esto queda ahí nomás. A continuación tenemos potencia de un cociente, la quinta propiedad. De la misma forma, el exponente vamos a distribuir acá al dividendo y al divisor. Entonces distribuimos 9 elevado al cuadrado dividido 3 elevado al cuadrado. Entonces hemos distribuido el exponente al dividendo y al divisor. Esto también tiene un resultado final, pero simplemente estoy indicando que lo hagan hasta esta parte. Tenemos un segundo ejemplo. Aquí tenemos también potencia de un cociente. Potencia de un cociente. Es la quinta propiedad. Pero en este caso no estamos utilizando dos puntos, sino estamos utilizando como signo de la división la raya de quebrado. Entonces, por tanto, cociente o potencia de un cociente. En este caso distribuimos el exponente al dividendo y al divisor. Entonces 4 elevado al cubo y 2 elevado al cubo. Esto también queda hasta ahí nomás. Esto también tiene un resultado final, pero simplemente yo estoy queriendo que practiquen la distributividad de esta propiedad. A continuación tenemos operaciones combinadas con potenciación. ¿Ya? Operaciones combinadas con potenciación. Para realizar ejercicios combinados con potenciación, primeramente se realizan las potencias, luego las divisiones, después las multiplicaciones y finalmente las sumas y restas. Entonces es el orden jerárquico de estas operaciones combinadas. Empezando de izquierda hacia la derecha. En la primera parte tengo una potencia que está solita, entonces sacamos. Esta es una potencia de 10. La potencia de 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. ¿Cuántos ceros? 2 ceros. Muy bien. Y lo demás copiamos tal como está, más. Aquí tengo una división. Pero aquí ustedes tienen que tomar muy en cuenta, ustedes tienen que analizar si existe una de las propiedades de potenciación. En este caso tenemos una propiedad de potenciación, ¿ya? Es la segunda propiedad de potenciación, cociente de potencias de la misma base. Entonces aquí necesariamente tengo que aplicar la propiedad o la segunda propiedad. Es igual a la misma base por exponentes se restan. 4 menos 3 es igual a 1. Entonces el resultado sería 10 elevado a 1. Miren, tienen que tomar muy en cuenta, aquí estoy aplicando la segunda propiedad, porque existe cociente de potencia de la misma base. Y lo demás, continuamos copiando tal como está. Ya. Muy bien. Aquí tenemos resta, suma, potencia, multiplicación. Como dice la teoría, primero debemos realizar las potencias. Lo demás copiamos tal como está. 10 más 10 elevado a 1 es igual a 10. Por
10. En esta segunda fila tenemos resta, suma, multiplicación. Entonces aquí vamos a resolver primero la multiplicación y lo demás copiamos tal como está. 100, 10 más 10 por 10, 100. Muy bien. Queda la suma es esta, ¿no? Finalmente resolvemos la suma es esta. En este caso, como usted ya conoce, primero los números positivos sumamos. Tengo un positivo, otro positivo. 100 más 100 es 200. Y luego tengo un solo negativo, entonces menos 10 es igual. 200 menos 10 es igual a 190. Tenemos un segundo ejemplo, ya con signos de agrupación. En este caso, primero debemos resolver los signos de agrupación. Aquí tenemos un signo de agrupación, tenemos sacamos el resultado. 30 menos 25 sería 5, pero este 5 tiene que estar elevado a 2 porque todo el paréntesis está elevado a 2, entonces el resultado de la resta es elevado a 2. Bajamos el siguiente signo y a la misma altura, siempre copiando en orden. Más, tenemos aquí otro paréntesis, tenemos suma y resta. 3 más 8, 11, menos 6, 5. Vean ustedes este resultado, siempre estoy colocando a la mitad del paréntesis. No estoy colocando a la derecha ni a la izquierda, a mitad del paréntesis. Muy bien, bajamos el siguiente signo por 7 elevado a 0 es igual a 1. Más, tenemos otro paréntesis, 40 menos 25 es igual a 15. Bajamos el signo de la división, siempre a la misma altura, y aquí tenemos el último paréntesis, 9 menos 5 es igual a 3. En esta primera fila tenemos potencia. Como la regla dice, primero debemos resolver las potencias. Entonces 5 elevado al cuadrado, que nos dice que el exponente nos indica que debemos multiplicar la base 2 veces 5 por 5, sería 25. Bajamos el signo de la división, que anotamos nomás, más. Aquí tengo una multiplicación y una división. En este caso vamos a resolver las dos operaciones, tanto la multiplicación y la división. ¿Por qué? Porque esas dos operaciones están separadas por este signo más. Entonces, para ganar el tiempo, vamos a resolver al mismo tiempo las dos operaciones. 5 por 1, 5, más 15 dividido entre 3 es 5. Igual. En esta segunda fila se encuentra la división. Entonces primero hacemos la división. 25 dividido entre 5 a 5 y lo demás copiamos tal como está, siempre a la misma altura, y el signo también debe bajar igual, y finalmente tenemos una suma. 5 más 5, 10, más 5, 15. Espero les haya gustado la clase. Gracias.